El Ministerio del Interior dio a conocer ayer el primer estudio realizado en Uruguay sobre reincidencia delictiva. Ustedes escucharon la noticia más temprano. El trabajo fue presentado por el coordinador de estrategias focalizadas en la prevención del delito, Diego Sanjurjo. Según los datos incluidos en el reporte, del total de la población que fue excarcelada en 2019, 29% reincidió a los 6 meses, 44% lo hizo al año de haber salido, al cabo de 2 años 58% había reincidido y a los 3 años 65% de aquellos liberados habían vuelto a cometer un delito. El Ministerio del Interior también mostró que la población que más reincide pasados 3 años desde la salida de la cárcel es la de hombres menores de 34 años que tuvieron una pena igual o menor a 6 meses. El 84% de quienes cumplen con esas características reincidieron. ¿Cuál es la importancia de un estudio como este? ¿Cuáles son las principales novedades que los expertos resaltan? ¿Para qué puede servir esta información? Hablamos justamente a partir de este momento con Diego Sanjurjo. Sanjurjo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. A ver, una primera consulta. ¿Por qué es tan particular esto? ¿Por qué lo de ayer se describió como un hito y por qué no se hacía antes este estudio de reincidencia? ¿Es tan complejo, tan difícil de instrumentar? Bien, varias preguntas. A ver, primero, ¿por qué es un hito? Porque es un indicador elemental. Es decir, nosotros en el Ministerio del Interior, ustedes en la prensa, en materia de seguridad, siempre hablamos de cifras, ¿verdad? Tasas de homicidio, denuncias de rapiña, denuncias de hurto, cómo aumenta la población carcelaria, cómo baja. De hecho, yo diría que creo que todos sabemos que estamos a veces obsesionados con cómo se mueven las cifras, ¿no? Y nos preocupamos tanto de ellas que dejamos a veces de lado lo más importante. Ahora, el indicador de reincidencia delictiva debería ser el norte, no solamente del Ministerio del Interior, sino de todo el sistema de justicia. Es decir, este indicador lo que nos mide, lo que nos dice, es cuando una persona que ya pasó por todo el sistema penal, que ya pasó por todo el sistema de justicia, que debería haber sido rehabilitado o debería haber sido disuadido, ¿cuándo es que comete un nuevo delito que lo lleva nuevamente a prisión? Uh-huh. Claro, pero más allá de la cifra formal presentada ayer, históricamente se ha hablado, ¿no? Hay jerarcas del ministerio, de gobiernos anteriores y de este gobierno que han planteado, han hablado de cifras de reincidencia. Sí, disculpe que no, iba a llegar a eso. Es verdad que se ha dicho, siempre ha sido una estimación. Uh-huh. Siempre ha sido una estimación muy gruesa, que no tenía ningún fundamento, ya no solo empírico, sino ningún fundamento estadístico real. Entonces, esto es un debe que tenía el país hace mucho tiempo, es un debe que se había propuesto, tanto desde el comisionado parlamentario como desde los propios jerarcas actuales del Ministerio del Interior, como desde la academia. Entonces, ¿por qué todavía no se había hecho? Yo creo que por 2 razones. Por un lado, porque nuestro sistema estadístico, que está basado en lo que se llama el sistema de gestión carcelaria, vendría a ser todo un sistema informático que centraliza todas las estadísticas del INR, por un lado que no lo permitía. Para poder hacer esto tuvimos que modernizar ese sistema y eso tardó realmente como 3 años. Tuvimos que armar y depurar toda una base de datos que tiene a decenas de miles de personas de todo el territorio nacional. Por otro lado, que creo que es lo más importante tal vez, porque esto audita nuestro trabajo. Es decir, lo que nos dice este número realmente es qué tan efectivo es el sistema penal, ¿no? Y realmente, bueno, a nadie le gusta ser auditado, me parece, y creo que esa es una de las razones por las cuales un indicador tan elemental como realmente recién lo tuvimos que presentar ayer. Usted, haciendo una síntesis, señaló que el índice de reincidencia es de 70%, ¿no? Exactamente, es decir... Ahora podemos explicar un poco brevemente, por lo menos, cómo
cómo es que se considera, ¿no? Lo que hacen es tomar un año, por ejemplo, en este caso, 2019, ¿no? Todos los excarcelados en 2019 y de ahí evaluar su trayectoria a lo largo de los años. Claro, exactamente. A ver, como tuvimos que realmente armar y depurar en detalle una base de datos muy extensa y que nos tomó mucho tiempo, lo que hicimos fue trabajar de la actualidad para atrás. Y llegamos al año 2019 y paramos ahí. ¿Por qué paramos ahí? Porque después de 4 años, estamos en 2023, el número se estabiliza. Es decir, de 2019 para acá, cada mes que pasa, la gente va reincidiendo. Las personas que fueron excarceladas en 2019 van reincidiendo y el porcentaje va aumentando. Ahora, ya cuando llegamos al 4.º año, ese número se estabiliza. Se estabiliza cerca del 70%. ¿Me explico? Entonces, digamos, la estadística ya nos dice que en 2024, en 2025, en 2026, los excarcelados de 2019 no van a seguir reincidiendo más. Ya llegó un 70% y ahí para. Uh-huh. Y esta cifra, a priori, o sea, uno dice 70% y parece, ¿no? Le pone los pelos de punta, pero a ver, por ejemplo, hay una medición que nos permita ponernos o una situación a nivel internacional, una comparación a nivel internacional que se pueda hacer. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué es lo normal en materia de reincidencia? Bien, lo normal no hay un estándar a nivel internacional por varias razones. Primero, porque no hay tantos países que tengan la metodología y la capacidad de medir esto de forma cabal como lo hacemos nosotros ahora. O sea, este dato realmente es casi perfecto. Es decir, realmente tomamos en cuenta todas las personas en todo el territorio nacional que desde 2019 en adelante salen de prisión, cometen un nuevo delito que los lleva nuevamente a prisión. Qué curioso eso, ¿no? Porque decíamos hace un rato que justamente nunca se había hecho este trabajo y ahora cuando se hace es casi único, no entiendo. No digo único, Emiliano, no digo único, pero lo que le digo es que en América Latina somos realmente, creo, los únicos que tenemos una metodología tan exacta. Ajá. Está bien, sí tenemos de otros países, pero no hay un estándar internacional, a eso es a lo que me refiero. Ajá. Sí tenemos países como Noruega, por ejemplo, con sistemas penales muy distintos al nuestro, por supuesto, donde el número es mucho menor, son quizás los mejores de la clase, capaz que estamos hablando del 30-35%. Pero tenemos otros países como Estados Unidos, por ejemplo, donde los números son similares a los nuestros, está por el 70-80%. Ahora, un estándar no existe a nivel internacional. Uh-huh. Y tiene que ver, por un lado, porque no hay muchos países con un número tan fiable como el nuestro, y por otro lado tiene que ver también con que la duración de las penas afecta mucho el indicador. Es decir, que países que tienen penas más cortas que las nuestras o más largas que las nuestras van a tener cifras diferentes. Bien, ese no es un punto menor. Usted ayer marcaba o apuntó, ¿no?, a qué hacer ahora con el dato. Decía, por ejemplo, todas las políticas del Estado tienen que estar dirigidas a los hombres menores de 34 años y con penas cortas. Ese es uno de los aspectos que para los cuales sirve este tipo de estudios. Claro, a ver, más allá de que el 70% de toda la población carcelaria vuelve a reincidir en los pocos años, más allá de eso, si luego categorizamos esa población, vemos que varía mucho de un grupo a otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, los hombres reinciden mucho más que las mujeres, los hombres jóvenes reinciden mucho más que los hombres mayores, y si tenemos que definir a un grupo, un núcleo que responde a la gran mayoría de la reincidencia en el país, estamos hablando de los hombres menores de 34 años que han cometido delitos de no tanta gravedad, que los lleva a prisión durante menos de 6 meses y conforman esa especie de calecita de la que se habla a veces, ¿verdad? Gente que entra y sale de prisión uh-huh. constantemente y que cometen un gran número de delitos en muy poco tiempo. ¿Qué tipo de delitos hay? ¿Se puede llegar a eso? A ver, si hay algunos delitos que tienen mayor reincidencia. Ahora estamos haciendo una especie de informe 2.0 en el cual vamos a detallar mucho más todos estos factores, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que la mayor reincidencia se da entre personas
que van a prisión por hurto o que van a prisión por receptación. Y estas son las personas que entran y salen de prisión con mucha frecuencia. Eso no quita que muchas veces luego esas personas ingresen en nuevos delitos, ¿verdad? Pero cuando los tomamos a todos dentro de la bolsa, lo que vemos es que esos son los que responden por la mayor cantidad de reincidencia. Ahí cuando ayer apuntaba a eso y decía, bueno, todas las políticas del Estado tienen que ir dirigidas hacia ese foco, ¿no? Que se hace, ese zoom que llama la atención y que muestra la mayor reincidencia, estos hombres menores de 34 años con penas cortas. ¿A qué apunta? ¿Qué es lo que se puede hacer concretamente en este segmento? Claro, porque a ver, todo esto que hacemos evidentemente tiene que servir para algo, ¿no? Yo siempre dije que es realmente muy difícil bajar la reincidencia, y ojo, para que las personas entiendan, cuando hablamos de reincidencia hablamos del delito, ¿no? Es muy difícil bajar el delito si no se trabaja la reincidencia. Y para mí es muy difícil bajar la reincidencia si uno no la mide, ¿no? Entonces, por eso es que esto me parece que puede marcar un hito en el sentido de que tenemos un norte. Uh-huh. Por primera vez el sistema penal tiene un norte que ahora lo que tiene que hacer es bajarlo. Tiene que seguir midiéndolo y bajarlo. Ahora, cuando categorizamos a toda la población carcelaria reincidente por sexo, por edad, por género, ¿no? Como dije antes, por pena, terminamos teniendo dos grandes nodos que se encuentran a los extremos del continuo. Tenemos un nodo que es el que más reincide y tenemos otro que es el que menos reincide. Entonces, hay un grupo de personas que vendrían a ser hombres menores de 34 años que tienen duraciones de pena iguales o menores a 6 meses, de los cuales reincide el 85%. Uh-huh. O sea, prácticamente todas las personas que están en ese nodo vuelven a reincidir apenas salen de prisión. Y del otro lado del continuo tenemos lo contrario. Tenemos a hombres y mujeres de más de 44 años que tienen penas mayores a 24 meses. Y de esas personas que salen de prisión, solo el 15% reincide. Bien, y con esos datos entonces, ¿qué se puede hacer? Esos datos lo que nos tienen que decir es que hay que focalizar, como siempre en la política pública, ¿no? Es decir, tenemos pocos recursos, en esta área tenemos todavía menos, ustedes lo saben, hay muchísimo por mejorar, hay muchísimo por hacer, pero lo primero es focalizar. Pero, por ejemplo, ¿no? En ambos nodos, esos que usted describe, ¿qué podría hacerse? ¿Ir por penas o profundizar en materia de penas sustitutivas a la prisión? Por un lado, teniendo en cuenta eso, ¿no? La puerta giratoria en el caso de los hombres más jóvenes y con delitos con penas breves. Y por otro lado también pensando en, bueno, cuando llegan a determinada edad los delincuentes de determinada característica, es probable que reviertan ese historial delictivo. Sí, a ver, esta es una decisión técnica pero también política, ¿verdad? Es decir, lo que nos muestra esto es que, como le dije antes, los hombres y mujeres de más de 44 años con penas mayores a 24 meses, hoy por hoy, con las políticas que tenemos, cuando son excarcelados, cuando quedan libres, 9 de cada 10 no vuelve a reincidir. Eso es lo que nos está diciendo. Por tanto, capaz que ese no es el grupo en el cual hay que invertir muchos recursos. Capaz que si hay un grupo que debería o podría ir a penas alternativas con poco riesgo de reincidencia, sería ese. En cambio, tenemos el otro grupo, que son los hombres menores de 34 años que tienen penas cortas, ¿no? De los cuales casi 9 de cada 10 sabemos que reincide, ¿no? Entonces, esa gente ya está presa, ¿no? Estas personas ya están en prisión y la prisión que tenemos hoy por hoy, al parecer, no logra hacerlos desistir de una futura reincidencia. Entonces, claramente, todos los esfuerzos que tenemos que hacer en materia de rehabilitación, que sabemos que hay muchísimo por hacer en ese campo, todo lo que tiene que ver con tratamiento de adicciones, con enseñar habilidades laborales, con formación, ¿no? Con educación, con tratamiento de salud mental. Me parece que lo que haríamos bien es invertirlo todo, focalizarlo todo en esa población.
justamente porque tenemos pocos recursos y la realidad es que no da para todos. Uh-huh. Así que por ahí va la cosa, focalización de recursos entonces. Sí, exactamente. No, pero además, claro, ustedes piensen un poco las posibilidades que abre este indicador, porque ahora mismo estamos presentando para toda la población carcelaria o de excarcelados de 2019 en adelante. Pero esto luego nosotros tenemos que focalizarlo por centro penitenciario, por programa de tratamiento, por población concreta. Uh-huh. Es decir, tenemos que llegar a un punto donde podamos decir, las personas que salen de este centro carcelario tienen tal tasa de reincidencia. Las personas que pasaron por este programa tienen esta tasa de reincidencia, ¿no? Y eso nos tiene que permitir a todos, no solamente al Ministerio del Interior, también a Fiscalía, también al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, ir moviendo las perillas, ir cambiando cosas para, empezar a utilizar más o empezar a focalizar más en aquello que tiene una menor incidencia. Eso digo que esto es un poco el norte de toda la política de seguridad. Diego Sanjurjo, coordinador de estrategias focalizadas en la prevención del delito del Ministerio del Interior, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias a ustedes y un saludo.